Bienvenidos a todos a este nuevo live aquí en Vida Libros. Estamos conectados desde Facebook y también desde Instagram. Así que esta tarde tenemos un live muy importante que sé que todos los que se están conectando van a hacer ese clic con nosotros porque tenemos un invitado muy especial. Está desde España, así que ya mismo le damos la bienvenida por aquí y también como estoy en Instagram, me permiten, voy a hacer la invitación por acá. Estoy aceptando también la invitación. No sé qué es lo que pasa en nuestro Instagram, pero por Facebook ya lo tenemos, así que bienvenido a Lucas Magnin. Si es que estoy pronunciando bien el apellido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No sé qué es lo que sucede en Instagram, pero Estoy acá como con la duplicación de pantallas, me siento, no sé, Tom Cruise en alguna de sus películas de futuro. No sé por qué motivo no funca. A ver, no sé si me estás viendo ahí en Instagram también. Te, te envié eh, para sumarme. sí, estoy aquí agregando, pero no sé por qué no me aparece la pantalla. A ver. No sé qué es lo que sucede por Instagram. Mientras tanto, gracias a las personas que se están conectando, este va a ser muy interesante. Me gusta este tipo de live porque tratamos con nueva generación. Así que esperemos que ya se nos conecte por acá por Instagram también. Saludos a intelectuales teístas. Bienvenidos, bienvenidos a este nuestro live. Vamos a ver qué es lo que sucede por acá que no entiendo. No sé si tal vez Ahí, tengo que salir. ahí te envié en Instagram como para que me sumes también a la llamada. Te envié la solicitud. Sí, ya te puse también, ya puse aceptar y no sé qué es lo que sucede. No sé La qué rebelión de pasa. las máquinas. Sí, voy también a poner una invitación. No sé si ahí ya te llegó mi invitación. Mm, no. Nuestro invitado, que están las personas esperándolo por acá. A mí ya se me envió la invitación. Bueno, a Puse ver, déjame, aceptar también. déjame probar una vez más por otro caminito, a ver si ahora sí nos agarra. Muy bien, muy bien. Estamos aquí esperando poder conectarnos también desde Instagram. No sabemos qué es lo que sucede acá en Instagram. O no Bien, sé si ahí te tengo envié que... la solicitud de Ok, nuevo. vamos a ver de nuevo. Pongo aceptar y nada. Quizás tengo que volver a salir y volver a ingresar a nuestro live. Mm, No sé, puede ser. Voy La a verdad que no, salir no y voy manejo mucho el asunto. a... voy a salir y voy a volver a ingresar por este medio de Instagram. Bueno, dale. Ok, pero mientras tanto, ya que estamos acá en Facebook, Lucas, cuéntanos de dónde eres, qué es lo que tú haces, dónde estás ahora viviendo también para tener un poquito más de conocimiento sobre ti a todas las personas. Buenísimo. Bueno, Estefi, te cuento un poco. Soy argentino. Ujú. Estoy actualmente viviendo en el sur de España con Almendra, mi esposa, desde hace un poco más de un año. Soy un ser humano primero y en cuanto a las cosas que he estudiado y hago, primero estudié comunicación, después estudié letras modernas, o sea, literatura, y estudié Oh, después una maestría en teología. En cuanto a las cosas que hago, soy escritor y de hecho hoy vamos a estar hablando del último de mis libros, que se llama 95 tesis para la nueva generación. Pero bueno, además de este libro, he publicado algunos libros más. También un libro anterior con Editorial CLIE, que se llama La rebelión de los santos, cristianismo y posmodernidad. Y antes de eso publiqué algunos otros libros de teología, un libro de poesía. Eh, y como increíble. músico también, porque soy también músico, tuve un tiempo así de mucha movida en ese mundillo de la Ujú. música, como cantautor. Eh, Aunque actualmente no estoy haciendo mucho en esa dimensión. Actualmente estoy más centrado en la escritura y como lo que sería la labor intelectual. Pero bueno, tengo las canciones por ahí guardadas. Ya llegará Muy su momento de bien. vuelta, quizás. Qué genial. Yo por acá ya me conecté también a Instagram. No sé si tal vez te llega mi invitación. Acá también tengo una invitación tuya. Esperemos Sí. que ya esto funcione. Y si no, pues
Vamos a esperar un ratito. Muy interesante, toda tu biografía está completito, completito. No me acepta, no sé qué es lo que No sé sucede. por qué. O sea, yo veo perfectamente veo tu vivo por acá, mando eso y me dice que está enviado y todo, pero por algún motivo no hace la conexión. Y te llega tal vez mi invitación. No, tu invitación no me llega tampoco. Ok, lo que vamos a hacer entonces es que todas las personas que se están conectando acá a Instagram, les invitamos a que vayan a Vida Libros de Ecuador en Facebook y puedan unirse ahora mismo en nuestro live para que no se pierdan el tema que vamos a hablar. También lo vamos a transmitir luego en todos nuestros Instagram para que lo puedan ver. Así que directamente. Búsquenos, por favor, ahora mismo en Vida Libros Ecuador en Facebook y pueden ver nuestro en vivo ahora mismo. Así que vámonos para allá entonces. ¿Te parece, Lucas? Me parece perfecto. Voy a cerrar acá. Una Gracias. cámara menos. Y bueno, estamos Ahí va. acá con Lucas, así que ya nos ha hablado un poco de todo lo que él hace, lo que es increíble, toda la trayectoria. Y actualmente estamos con un libro nuevo, ¿no? Es Ujú, un libro que ya nos ha compartido también. Pero lo interesante, bueno, que yo estaba viendo en este libro es el título completo del libro. Son las noventa y ujú, cinco tesis, pero ahí tenemos en pantalla, muchas gracias, en nueva generación, una nueva ujú, generación. Y esa nueva generación es lo que nos abre paso ahora mismo a este tema, porque nuestro ujú, tema de esta tarde que queremos hablar son sobre los dilemas actuales de la fe cristiana. ujú, Si bien es cierto, este libro tiene mucho que ver con alguien que fue hace mucho tiempo atrás. Su nombre es Martín Lutero y quiero darle como un pequeño intro a esto. Martín Lutero, muchos tal vez ya saben quién es. Él fue un teólogo, un filósofo, ¿sí? Él era un católico angustino que comenzó a impulsar este tema de la reforma protestante en lo que era Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural. ¿Sí? Vino a hacer un cambio muy fuerte, pero no solamente él, sino varios que iban de la mano, podremos decirlo así. Estuve un poquito investigando y pues yo sé que aquí hay mucha gente conectada que sigue a la editorial CLIE. Y aquí hago un paréntesis, la editorial CLIE hace muchos libros sobre teología muy buenos que los tenemos ahora mismo en Vida Libros. Así que sé que todos los que están viendo ahora este live conocen hasta mucho más que lo que yo les puedo decir. Así que por eso digo, es solamente una introducción, ujú, ¿sí? Pero Martín Lutero eran esto de los siglos XVI, si no me equivoco. ujú. En ese Siglo XVI. entonces, en ese entonces ya había estos conflictos doctrinales y él impulsaba a que las enseñanzas sean originales de la Biblia o de la palabra de Dios. Así que bueno, esto como una introducción y pues hay unas tesis que él obviamente hizo, Martín Lutero lo hizo, y quiero decir dos para con esto dar paso a Lucas de lo que él nos quiere en esta tarde también compartir. Entre ellos tengo la tesis 36 de Martín Lutero. ¿Y por qué les voy a mencionar esto? Porque yo veo o hago un análisis de lo que hubo en ese entonces el problema y veo que se está haciendo ahora también. Ujú, En esta tesis que les acabo de mencionar dice que todo cristiano que siente un verdadero arrepentimiento de sus pecados obtiene la total remisión de sus culpas y penas, lo que le otorga sin necesidad de la bula de indulgencias. ujú, Entonces, ay, ahí es como se me abrieron los ojos y yo veo que en la actualidad sucede algo de eso. Y bueno, y vamos con la tesis 86. La tesis 86 dice, ¿por qué el Papa no prefiere construir esa catedral de San Pedro con su propio dinero y no con lo que los pobres cristianos tienen? Ya que la fortuna del Papa es mayor que los bienes del más rico, del más rico crees. Entonces, ahí también se abren los ojos y viene un tema también actual. Así que les dejo esto como introducción y ahora sí, me quiero ir a las preguntas de nuestro querido invitado, Lucas. ¿Cuáles son las tres tesis que nos quieres
hablar o nos puedes hablar en esta tarde sobre tu libro? Bueno, lo primero que tendría que decir es que este texto, mis 95 tesis, para la nueva generación, no son un comentario sobre las 95 tesis de Lutero, algunas personas podrían pensar eso, sino que más bien son un ejercicio hermenéutico. Y por eso es el subtítulo del libro, ¿no? Es Manifiesto de Espiritualidad y Reforma a la sombra de Lutero. Es decir, este no es un libro donde me dedico a hablar de las 95 tesis de Lutero, sino que agarro su gesto, porque fue un gesto que era muy común en el siglo XVI, el 31 de octubre de 1517, sabemos más o menos la historia, Lutero cuelga las 95 tesis, aunque hay algunos otros autores que dicen que más bien fueron unas cartas, que no necesariamente las colgó, pero cuelga estas tesis, según la historia, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, y estas tesis, que él no creían que iban a ser muy importantes, Lutero no pensaba que estas 95 tesis iban a ser muy importantes, un par de semanas antes de estas 95 tesis, Lutero había publicado 97 tesis, pero no eran sobre las indulgencias, sino sobre la teología escolástica. Cuando uno lee las 97 tesis de la teología escolástica y las 95 tesis sobre las indulgencias, se da cuenta de que son mucho más importantes a nivel teológicas las 97 tesis sobre la escolástica. Contienen en buena medida mucho más del pensamiento maduro de Lutero, contienen muchos de los distintivos de la Reforma Protestante, pero ¿por qué fue que las 95 tesis fueron tan importantes a nivel histórico? En pocas palabras, porque tocaban la llaga, digamos, tocaban una llaga de su época y concretamente de cómo los alemanes sentían que los italianos, ¿sí? Porque siempre estaba toda esta gran disputa entre italianos y alemanes, y concretamente con la iglesia y el papado, había una sensación de que le estaban tocando el bolsillo a los pobres alemanes, ¿no? Entonces, las 95 tesis de Lutero pusieron una chispa y en muy poco tiempo se empezaron a imprimir en todas partes de Europa y se prendió fuego muy rápido el asunto, lo cual llevó a una serie de disputas, como por ejemplo la que sucedió en la ciudad de Heidelberg, por ejemplo, como después una serie de propuestas que quizás tienen como momento cúlmine cuando Lutero se enfrenta al emperador en la dieta de Worms y dice, si no me convencen por la autoridad de las escrituras y por la razón, no me voy a retractar de las cosas que he escrito, ¿no? Y ese momento marca un antes y un después, un quiebre. Lutero posteriormente a eso es excomulgado y se va forjando con cada vez más claridad en toda la década de 1520 lo que hoy en día llamaríamos el protestantismo, la reforma protestante, ¿no? Que es como el antepasado de lo que hoy en día son las iglesias evangélicas, un antepasado común de las iglesias evangélicas y protestantes a nivel mundial. Hay muchos matices que uno podría tener en cuenta en una situación como esta, pero sí decir que hubo algo en estas 95 tesis de Lutero que prendieron una chispa, ¿no? Que tocaron una sensibilidad de una época que estaba pensando ya muchas cosas. Lutero no fue el único que estaba pensando en este tema, pero hubo algo en la reforma de Lutero, en las 95 tesis de Lutero, que conectó con el espíritu de la época, con las necesidades de la gente, con las preguntas que tenía la gente, y que llevó a que estas 95 tesis prendieran tanto en la gente de esta época, ¿no? De igual manera, mis 95 tesis, claramente muy lejos de la influencia que tuvieron de las de Lutero, de igual manera mis 95 tesis buscan repetir ese gesto, ¿no? Ese gesto de decir, necesitamos hablar de esto, necesitamos hablar de estos temas que nos preocupan, y en este libro propongo 95 ideas diferentes y cada una de estas ideas las desarrollo en un ensayo breve. La idea no es agotar en un libro como este todos los posibles temas, no es una teología sistemática, sino que más bien propone como destellos de cosas que necesitamos hablar, cosas que observo que preocupan sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Y habiendo dicho eso, como para poner un poco un telón de fondo y yendo concretamente a la pregunta que me estabas haciendo, me preguntaste acerca de cuáles son 3 tesis de las 95 que de alguna manera me parecen particularmente significativas. ¿Entendí bien tu pregunta? Sí, correcto. Porque ¿Sí? podríamos hablar de todas, pero por honor al tiempo, y
vamos a escoger las tres. Ujú. Obviamente, si deseas acotar una más y explicarnos, pues estás libre de hacerlo, Lucas. Estamos muy, muy interesados porque se viene otra pregunta muy buena con Ujú. respecto a esto también, ¿no? Ok, bueno, mira, como para entrar en tema podríamos hablar de la tesis número 3. La tesis número 3 dice, no nos horroricemos, nuestra fe no va a desaparecer porque debamos revisar algún dato equivocado de nuestro edificio teológico. La repito, Wow. no nos horroricemos, nuestra fe no va a desaparecer porque debamos revisar algún dato equivocado de nuestro edificio teológico. Y en esta tesis me meto en un dato bastante interesante de la vida de Lutero y que tiene que ver con algunos descubrimientos que se estaban haciendo en el plano de la astronomía en la época de Lutero, ¿no? Hay que pensar que Lutero fue contemporáneo de Copérnico, ¿no? Ujú. Y que, muy interesantemente, unos pocos años antes de que Lutero muriera, un teólogo luterano, amigo de Lutero, uno de sus compañeros de reforma, estuvo involucrado directamente en la publicación del texto más importante de Copérnico. Y quizás puedo leer un fragmentito como Ujú. para que se entienda. Un teólogo luterano llamado Andreas Osiander fue el responsable de editar en 1543, o sea, 3 años antes de la muerte de Lutero, un libro que haría tambalear no solo el mundo, sino el universo mismo. El autor de ese documento era el astrónomo prusiano Nicolás Copérnico. En sus páginas proponía un giro científico incalculable, pasar de una visión geocéntrica, o sea, la Tierra como el centro del cosmos, a una visión heliocéntrica, donde el Sol está en el centro y la Tierra gira alrededor. Y es muy interesante porque Osiander, este teólogo luterano, ayuda a la publicación de este texto tan importante de Copérnico que cambió nuestra concepción de cómo miramos el universo, básicamente. Y es muy Ujú. interesante que en una de sus charlas de sobremesa, Lutero dice una frase que generalmente se asocia con la figura de Copérnico, que es la siguiente. Este loco quiere trastocar toda la ciencia de la astronomía, pero como consigna la Sagrada Escritura, Josué ordenó detenerse al Sol y no a la Tierra. Y eso es Ujú. interesante porque tanto Lutero como Calvino tienen una visión geocéntrica. Ellos no consideran que la Tierra girara alrededor del Sol, ¿no? Y hoy en día tenemos todos los elementos, le pese a los terraplanistas que le pese, para saber que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y no al revés, ¿no? Ujú. Tenemos todos los elementos. Sin embargo, uno podría decir, claro, Martín Lutero y Juan Calvino, estos personajes tan queridos, tan valorados, tan respetados, estaban equivocados en este punto y sin embargo pasó la historia y la fe no desapareció por el hecho de que ellos hayan estado equivocados en este aspecto y porque hayan dado argumentos bíblicos, como en el caso de Lutero, ¿no? Josué, la Biblia dice que Josué tal cosa. Sin embargo, estaba decididamente equivocado en esta valoración y sin embargo, sus descubrimientos teológicos, su experiencia con Dios, no desapareció en todo eso. Entonces, en esta tesis yo medito un poco acerca de en cuántas cosas nosotros podemos tener errores en nuestras percepciones, en datos, en anécdotas que tenemos, en formas de comprender la escritura, en formas de comprender cierta doctrina. Y muchas veces cuando leemos algo que se sale de nuestro pequeño mundo de conocimiento, cuando entramos en contacto con otra forma de ver las cosas y nos damos cuenta de que quizás no es tan correcto lo que nosotros habíamos creído o habíamos entendido antes, muchas veces tenemos la impresión de que todo nuestro universo se cae a pedazos y Ujú. de que no, listo, o sea, si este factor no es verdadero, significa que todo es mentira, ¿no? No te podés imaginar la cantidad de comentarios como esos que recibo en mis videos de YouTube. Muchísimos, ¿no? No, si estás diciendo que efectivamente, no sé, tal libro fue escrito en tal fecha o no en tal otra fecha que yo pensaba, o que el escritor fue tal y no tal otro como yo pensaba, si estás diciendo eso significa que toda la Biblia es mentira y que Dios no existe. Y claramente que no es así, Wow. claramente que no es así. Podemos tener algunos errores en datos anecdóticos de nuestra fe sin que nuestra fe se caiga. Ujú. El tema es que si vivimos todo con esa sensación de miedo, de que si tengo que cambiar algo significa que todo es mentira, lo más probable es que tomemos una actitud muy combativa hacia las personas que tengamos alrededor y que nos digan, ah, quizás existe otra forma de ver estas cosas. Entonces, considero que tener una actitud un poco más humilde, decir, puede ser que yo me esté honestamente confundiendo sobre algo, así como Lutero se confundía
en cuanto a los descubrimientos que hizo Copérnico acerca del funcionamiento del Sol y de la Tierra. Y eso no va a significar que se caiga nuestra fe, porque, como dice este pasaje, ¿no? A ver, lo quiero buscar porque me parece significativo, y yo lo cito acá, acerca de dónde está puesto el fundamento de la fe, ¿no? Efesios capítulo 2, versículos 20-21. Nuestra fe está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y van formando un templo santo para el Señor. Es decir, si yo saco algún dato de mi universo teológico y lo tengo que cambiar por alguna información un poco mejor, mi fe no está parada en ese fundamento. El fundamento de la fe es el testimonio de los apóstoles y los profetas, y sobre la base que es Cristo Jesús. Entonces, pueden cambiar muchas cosas. Puede haber descubrimientos arqueológicos que nos hagan pensar y repensar cosas que ya sabemos y aprendimos. Sin embargo, nuestra fe no depende de eso, sino que depende de Jesucristo, ¿no? Y eso también nos trae seguridad y nos ayuda a no vivir con miedo. Y ahí quiero hacer como un ejemplo. Es como, por ejemplo, cuando una persona va a una congregación, a una iglesia toda su vida de cierta denominación, y pues de repente cosas de la vida, no sé, quizás la distancia tuvo que cambiarse a otra iglesia y descubre que es otra denominación. Viene esa persona a sufrir, entre comillas, un cambio, porque comienza a experimentar unas nuevas conocimientos que nunca quizás lo había escuchado. Y ahí se pone en un plano de duda, quizás de, wow, ¿qué pasa? Yo creía en esto y ahora me están diciendo esta otra cosa. Pero es tan importante lo que tu tesis dice, porque no debe depender quizás del quien te esté explicando, sino de tu fundamento. Entonces, como yo siempre termino diciendo, todo depende de la intención de tu corazón con respecto a Dios. Y lo demás es simplemente es conocimiento, no simplemente, es muy bueno el conocimiento, pero tu enfoque debe ser Dios. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque mucha gente comienza a dudar de su fe y dice, no, pues yo creía esto y ahora es otra cosa distinta, y por último y hasta dudo que existe Dios. Pasa con mucha gente que estudia teología, ¿no? Que termina siendo ateos, quizás. Sí. Eso puede pasar, pero creo que, bueno, y eso lo trato en otra tesis, que es poder distinguir cuál es el fundamento de lo que es el fundamentalismo, digamos. El fundamentalismo tiene su casa edificada sobre la arena. Entonces, cuando algún elemento de todo eso se mueve, algún dato, ¿no? En mi iglesia hacemos las cosas así, o este texto tiene que haber sido escrito en tal época o en tal otra. Si se saca ese elemento anecdótico, es una casa que está construida sobre la arena porque empieza a tambalear, ¿no? Por eso es tan importante poder distinguir qué es lo fundamental, ¿no? Cuáles son las doctrinas fundamentales, cuáles son aquellos aspectos de la fe cristiana que no son negociables. Pero si el cuarto evangelio fue escrito por el apóstol Juan, o si fue escrito por un anciano de nombre Juan, o si fue escrito por un personaje anónimo que conocemos con el nombre del discípulo amado, eso no hace que la fe sea fundamental o no fundamental, porque no está nuestro fundamento puesto en ese dato anecdótico. Está puesto en el hecho de que Cristo murió y resucitó. Esa es la fe de los cristianos, la que compartimos en el credo, ¿no? Pero muchas veces, si nos quedamos con este tipo de vericuetos y nos enroscamos, y alguien dice, quizás este dato no es tan así, de pronto entramos en una crisis terrible. Yo creo que no debemos hacer eso. Creo que debemos poder abrazar lo fundamental y ahí quedarnos firme, porque esa es nuestra roca, pero en un montón de otras cosas, como en esta frase famosa atribuida a San Agustín, en las cosas fundamentales necesitamos tener unidad, ¿sí? Esto es lo que creemos. Pero después hay un montón de otras cosas en las que podemos tener libertad, poder tener libertad de conciencia, libertad de prácticas y saber también que Dios dota a su iglesia de un montón de formas de llevar adelante su misión, ¿no? Dependiendo de su contexto, dependiendo de cuáles sean las realidades que tiene que enfrentar. Pero lo importante es hacer todas las cosas, según esta famosa frase, en amor, ¿sí? En lo fundamental, unidad, en las cosas secundarias, libertad, pero en todas las cosas, el amor. Wow,
Y ese es el resumen. Qué interesante, ¿no? Las cosas y fundamentales, tener unidad, amor, respeto, libertad. Ujú. Muy bien, Lucas, es muy clara la tesis que nos acabas de compartir. Y las personas que tengan preguntas, por favor, estamos aquí para poder leerlas y poder contestar sus preguntas también. Vamos con otra tesis. ¿Qué te parece, Lucas? Dale, vamos con otra tesis. Ujú. Puede ser, por ejemplo, la número 8, Muy que bien. dice así: Dios redime nuestras biografías, tendencias y particularidades para su gloria. Allí encontramos nuestro mejor testimonio. Ujú. Dios redime nuestras biografías, tendencias y particularidades para su gloria. Allí encontramos nuestro mejor testimonio. Y quizás puedo leer un fragmentito, Ujú. como para entrar en tema. Ujú. Hablar de la Reforma Protestante es, en muchos contextos, casi equivalente a sana doctrina. Reforma es sinónimo de pureza de la fe y verdadero cristianismo, un modelo imperecedero que debería guiar a la Iglesia de todos los siglos. Los énfasis teológicos de los reformadores son enumerados como el corazón del Evangelio, el resumen de lo verdaderamente esencial del mensaje de Jesús. Otros temas, énfasis o enseñanza, incluso si aparecen a lo largo de la Biblia o fueron proclamados por los primeros cristianos, palidecen ante ese pilar de verdadera sana doctrina. Sin embargo, cuando nos acercamos un poquito al fuego de la Reforma, no encontramos ese supuesto molde intemporal e inamovible. Más bien descubrimos la fascinante experiencia de vidas complejas y únicas cautivadas por el Evangelio. La teología de la Reforma no nació de una epifanía ni de una lectura de la Biblia a espaldas del mundo. Por el contrario, brotó de personalidades y dilemas de vida, de experiencias y situaciones concretas, de amistades y desencuentros redimidos por el Espíritu de Dios. Y en esta tesis hablo acerca de que mucho de la teología de Lutero está empapada en su propia biografía, ¿no? Ujú. Si nosotros intentamos, como decía Felipe Melanchthon, que fue uno de sus grandes amigos, su mano derecha probablemente, Felipe Melanchthon decía: el mejor resumen de la teología de Martín Lutero es su propia vida. Y decía eso porque muchos aspectos de su teología estaban ligados profundamente con su propia experiencia como persona. Entonces, si uno quiere decir por qué Lutero pensaba tal cosa, es muy importante estudiar su propia biografía, estudiar su contexto, porque, por ejemplo, sus ideas acerca de cómo tiene que ser la familia fueron forjados en su propia experiencia de familia, en su propia casa. Su doctrina de la justificación por la fe en buena medida está forjada de su propia experiencia de temor ante la muerte y ante el juicio divino, ¿no? Ujú. Muchos de sus distintivos teológicos, como por ejemplo la tensión entre la ley y las obras, se fueron forjando en su relación con algunos personajes muy particulares que eran sus compañeros de misión, como Johannes Agrícola, por ejemplo, como Karlstadt, Andreas Karlstadt, ¿no? Entonces, poder entender esta situación también hace que nuestra propia biografía, nuestra propia experiencia, no haya que descartarla en el proceso de seguimiento. Porque viste que, no sé si te Mm. pasa a vos o si has escuchado algo así, pero está un poco la idea de que para poder ser las personas que Dios quiere que seamos, tenemos que dejar de ser nosotros y convertirnos en otras personas. Mm. Es decir, lo que a mí me pasó no tiene sentido, no vale la pena. Las cosas que yo viví, los traumas, los errores, todo eso hay que dejarlo atrás y es como hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Ujú. Y lo interesante de cuando uno lee a Lutero es que puede detectar en su propia teología que él valoró esas experiencias, le Ujú. dio una importancia en su teología y que justamente en buena medida su teología es tan original, fue tan revolucionaria en la historia de la Iglesia, hay un antes y un después de las propuestas de Lutero en la historia de la Iglesia y de la teología, porque justamente su teología brotó de su propia experiencia vital con Dios, ¿no? Entonces también eso a mí me llama la atención y me hace pensar acerca de poder llevar también mi propia historia, mis propios traumas, mis propias experiencias, mis propias preguntas a los pies de la cruz, Ujú. eh, porque cuando el Espíritu Santo hace algo con todo eso, pasan unas cosas realmente increíbles. Entonces, más que decir, bueno, de mi vida dejo absolutamente todo atrás y hago como si no existiera, como si yo fuera una especie de espíritu que vino flotando y que apareció de la nada, más que hacer eso, creo que está bueno poder mirar nuestra propia vida como un espacio donde el Espíritu transforma nuestra biografía, nuestras historias, y convierte todas esas historias en algo muy potente
cuando las ponemos al servicio del Evangelio. Correcto. Y por más que en la palabra de Dios mismo dice que todas las cosas son hechas nuevas y que el pasado quedó atrás, si bien es cierto, todo lo que vivimos y todo nuestro pasado ha servido para que se vea glorificado la obra de Dios mismo. Uh-huh. Entonces, es muy bueno y yo creo que muchos escritores, y bueno, ahí también viene la pregunta contigo, se basan en eso mismo, en sus mismas experiencias, en su historia. Es decir, es bueno escribir. De hecho, hasta yo estoy pensando en escribir un libro. Creo que todos tenemos una historia que vale mucho la pena y de ella es ese testimonio, como dice tu tesis. Sí. Es decir, nuestra vida es la que habla y la que o glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Y con ello podemos darnos cuenta literalmente del conflicto actual que un cristiano puede vivir. Es decir, Martín Lutero, a la edad que él tuvo, en el siglo que estuvo, vivió un conflicto, pero nosotros estamos en este siglo y vivimos o quizás el mismo conflicto o quizás un nuevo conflicto, pero viene a ser una historia, ¿no? Y por eso es importante, es importante. Sí, totalmente. Y es muy interesante, por ejemplo, leer Primera de Juan, donde se insiste mucho acerca de esta cuestión de la propia experiencia con Dios como un factor muy importante acerca de lo que yo tengo para decir, ¿no? Primera de Juan dice una y otra vez, nosotros lo vimos, lo tocamos, fuimos realmente testigos. Entonces, uno habla acerca de lo que conoce también. Entonces, eso hace que también nuestra experiencia de vida, con todos sus errores, con todas sus limitaciones, sea redimido por el Evangelio, ¿no? Que no es que sea algo que simplemente olvidamos, sino yo puedo hablar de estas cosas porque puedo dar testimonio, he sido testigo de cómo mi vida ha sido transformada, ha sido cambiada, ha sido restaurada a la luz del Evangelio. Entonces, desde eso que he conocido es que también puedo hablar. Así es, así es. Y también sirve mucho porque es lo mismo, volviendo al tema de la literatura, o sea, la historia de una persona que plasmó en letras, en papel, ayuda a los demás. Entonces, ese testimonio de un pasado ayuda mucho al resto de personas. ¿Qué tal si vamos a otra tesis más, Lucas? Vamos a una tesis más. La número 35 dice, ni lo nuevo ni lo viejo son en sí mismos el camino. Ni lo nuevo ni lo viejo son en sí mismos el camino. Wow, ¿cómo es esto? Explícanos, por favor. En esta tesis trabajo acerca de cómo se leyó el impacto de la Reforma Protestante, sobre todo en el establecimiento de las naciones en América Latina, ¿no? Desde que empezaron a forjarse las naciones latinoamericanas, la figura del protestantismo era una cosa muy rara, porque desde la Dieta de Worms en adelante, el emperador Carlos V cerró el acceso de cualquier literatura asociada con la figura de Lutero. Lutero se convirtió en un personaje absolutamente desconocido, pero totalmente satanizado dentro de América Latina, ¿no? Y hay un libro muy bueno de Alicia Meyer sobre esto, acerca de qué imagen se tenía en América Latina de la figura de Lutero. Sin embargo, lo interesante es que tanto los detractores como los defensores de Lutero y de la Reforma en general veían el protestantismo como la absoluta novedad. Es decir, los detractores decían, estas son la gente que quiere cambiar todo, viene a traer todo nuevo, y los defensores, también en una polémica anticatólica, decían, estos son los que vienen a traer las cosas nuevas y nosotros queremos cosas nuevas. Entonces, para unos y para otros, la Reforma Protestante era aquello que traía lo absolutamente nuevo y una ruptura total con el pasado. Y en esta tesis analizo brevemente que esto no fue exactamente así. O sea, en cuanto al pasado, la Reforma Protestante no hizo un corte absoluto. Constantemente aparecen en los textos de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, citas de San Agustín, de San Jerónimo, de Ireneo de León, de Ignacio. Constantemente se recupera, a veces críticamente, pero a veces como un apoyo valioso, la doctrina
católica de muchísimo tiempo antes, la figura de Santo Tomás, la figura de Pedro de Lombardo, por ejemplo. Pedro de Lombardo era como el gran representante de la teología del viejo régimen, y los reformadores recuperaron constantemente la obra de Pedro de Lombardo, y con muchas veces de una manera muy elogiosa. Entonces, no es que los reformadores dijeron, esto es todo nuevo, cortamos con el pasado. No fue así para nada. Y en cuanto al futuro, tampoco fue así, digamos, que los reformadores siempre fueran en pos de lo nuevo y la búsqueda de lo nuevo. Y quizás lo sintetizo de esta manera. Ante lo viejo y lo nuevo, lo que representaba tradicionalismo o progresismo, los reformadores aplicaron una misma voluntad de discernimiento. Fueron sin cesar llevados a pronunciar un sí, pero también un no, frente a la nueva verdad de las iniciativas de su tiempo, al igual que un no, pero también un sí con respecto a la sociedad tradicional en vías de desaparición. Su posición no representaba una defensa inquebrantable de la tradición cristiana, tampoco era un apoyo intransigente a las utopías de una nueva sociedad. No firmaron un cheque en blanco hacia el pasado, ni apostaron todas sus fichas hacia el futuro. Y cierro con una cita de Mateo 13:52, donde Jesús dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Creo que este tipo de lógicas, en una época como la nuestra, donde todo tiende a polarizarse tanto y algunos construyen el ideal de la sociedad absolutamente en el pasado y en la búsqueda de una sociedad que ya no existe, ¿sí? Volver a los años 50 y ese tipo de sociedad como el objetivo al cual deberíamos ir. Y otras personas, por el contrario, rechazan en bloque todo el pasado y dicen la sociedad verdadera, buena, valiosa, justa, donde triunfa el reino de Dios, es una sociedad que está absolutamente hacia el futuro y hay que cortar con el pasado. No creo que ninguno de estos dos caminos en sí mismas sean la propuesta que necesitamos. Creo que hay una sabiduría muy profunda en las palabras de Jesús, ¿no? Este escriba docto, que es como el padre de familia, que sabe entresacar de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿no? Entonces creo que esto nos ayuda a romper un poco esta dicotomía de ver todo lo nuevo o todo lo viejo como el verdadero camino a seguir o lo mejor que podemos hacer. Así es, y ahí viene un tema que estaba leyendo del prólogo un poco del libro, es justamente eso que muchos tomamos como que a Martín Lutero como la fuente principal y lo que él dijo es, pero eso es pasado, entonces también es muy importante venir con lo presente y con lo actual para con ello ir encaminándonos a esa luz de la cual Jesús es el principal protagonista. Él es el camino, ¿no? Como dice su palabra. Bueno, ¿y qué tal si pasamos a otra pregunta? Vale. Por ejemplo, ¿qué conflictos o problemas en la fe cristiana, Lucas, te motivó a ti a escribir estas 95 tesis para la nueva generación? Quizás estos conflictos se repiten en la historia con Lutero o quizás no, pero ¿qué es lo que te motivó? Bueno, en este libro planteo 95 conflictos, en pocas palabras, ¿no? 95 temas sobre los que creo que vale la pena sentarnos a reflexionar y a charlar un poco. En un libro como este yo no intento agotar el asunto, sino más bien ser un disparador de ideas, de propuestas, de análisis de la situación que estamos y que de alguna manera conectan de manera especial con la situación de las nuevas generaciones, ¿no? Y esto lo digo, en primer lugar, como alguien que pertenece a esas nuevas generaciones, pero en segundo lugar, de escuchar a mis amigos y de escuchar a desconocidos de una latitud y de otra. Cuando me invitan a hablar en un lugar o en otro, uno va escuchando que las historias se repiten, que las preguntas se repiten, que las necesidades se repiten y que en ese sentido estos conflictos empezaron a acumularse en mí, ¿no? Son cosas que yo ya había trabajado, muchas de ellas en el libro La Rebelión de los Santos, que publiqué hace unos años, pero que durante un tiempo estuve como acumulando estas preguntas, estas dudas, estas necesidades, hasta que un momento dije, bueno, ¿cómo puedo hablar de todo esto? Y ahí sí la figura de Lutero me sirvió como una especie de interlocutor. Es decir,
bueno, en el prólogo del libro que lo escribe el doctor Justo González, y que para mí es un privilegio que lo haya hecho, Lutero lo presenta Justo González como eso, no como decías vos, ¿no? No como alguien intocable, un santo absoluto, ni un absoluto demonio, como lo ven otros, ¿no? Así es. Ni una cosa ni la otra, ¿no? En este libro yo me acerco a Lutero para hablar, para escuchar su sabiduría y aprender de sus aciertos, pero también de sus errores, ¿no? No demonizo a Lutero, no lo divinizo tampoco, sino que más bien intento acercarme como uno se acerca a una persona con mucha experiencia, como para escucharlo y para intentar entresacar de toda su experiencia qué cosas me pueden servir. Entonces, en cada una de las tesis yo propongo algún problema, algún conflicto que veo y lo conecto con algún elemento de su vida, de su historia, de su doctrina, de sus ideas, de su contexto histórico. Siempre estoy haciendo como ese puente, ¿no? Haciendo de mi situación o de la situación de la nueva generación de la iglesia, conecto con algún elemento de su historia, de sus ideas, y después los vuelvo a traer acerca de cómo nuestro problema, a la luz de su historia y de sus ideas, puede enriquecerse para bien, ¿no? Esa es la propuesta que voy haciendo a lo largo de cada una de las 95 tesis y que creo que a las personas que lo lean les va a servir como para aprender mucho sobre la Reforma y sobre Lutero, sobre todo anécdotas quizás no tan conocidas. Yo hace muchos, muchos años que vengo estudiando a Lutero, hice mi tesis de maestría sobre la teología de Lutero. Entonces, en todo ese tiempo fui coleccionando anécdotas raras, ¿no? Así que intento contar en el libro algunas anécdotas raras, divertidas, algunas de ellas, y después meterme también en algunas profundidades de su pensamiento. Interesante, así que para las personas que nos están escuchando, pues ya tienen idea de qué nomás trata el libro, que de hecho hay muchas personas que nos están preguntando por tu libro, lo tenemos disponible en Vida Libros y si en algún país no lo disponemos, podemos hacer preventa. Pueden hacer preventa en la página web de Vida Libros en el país donde se encuentren. Estamos en Estados Unidos, ahí en pantalla podemos ver la página web. Ustedes lo pueden ver, vidalibros.com. También tenemos en Chile, vidalibros.cl. Vamos a ver otra en Perú, vidalibros.com.pe. También tenemos en España, vidalibros.es. Y por último, también lo tenemos en Europa, vidalibros.eu. Y mi hermoso país, en vidalibros.com.es. Así que pueden adquirir este libro, que es muy importante. Lucas, según tu respuesta, ¿puedes tal vez explicarme, quizás hay tesis tuyas que tengan similitud con las que tuvo Martín Lutero? Concretamente, mis 95 tesis no tienen nada que ver con las 95 tesis de Lutero. Lo que yo hice fue repetir el gesto de escribir, o sea que en un momento fue como decimos en Argentina, una flayada, ¿no? Es como decir, ¿puedo escribir 95 capítulos diferentes? Me parecía un montón, me parecía algo imposible de lograr, y de a poco lo fui trabajando y lo fui haciendo. Entonces, lo único que tienen en común es que son 95 propuestas, así como Lutero escribió 95 propuestas. Las tesis de 1517 sobre las indulgencias son tesis que tratan sobre un fenómeno muy específico de la iglesia de su tiempo, pero que no tienen mayor alcance teológico, por así decirlo, ¿no? Los textos importantes de Lutero no son las 95 tesis, sí son la cautividad babilónica de la iglesia, la libertad del cristiano, la Carta a la Nación Alemana, que esos son textos un poco posteriores, ¿no? Las 95 tesis no son tan importantes en cuanto a su teología, pero sí fueron un texto que prendió una llama, que empezó una chispa de mucha gente que venía preguntándose por estos temas y que de alguna manera los convocó, y es, digamos, el primer paso de lo que hoy en día llamaríamos la Reforma Protestante. Y con lo que acabas de decir, Lucas, convocó. Si Lutero con sus tesis dio inicio a una reforma, ¿tú propones una nueva reforma quizás? Y si es así, ¿cómo podríamos lograr hacer? Tal vez sea ese un objetivo, tal vez, de tu libro. Sí. Interesante. A ver si es una pregunta interesante. Quizás puedo retomar
un fragmentito de la introducción. Ujú. La intención de este ejercicio hermenéutico es acercar a Lutero, traerlo de este lado de la historia y ponerlo a dialogar con los conflictos actuales de nuestra fe. Vamos a extraer de esa prolífica cantera que llamamos Martín Lutero un tesoro invaluable para meditar en las complejidades y urgencias que tiene el cristianismo hoy. Intentaremos discernir la sabiduría que existe en su pensamiento y su biografía, en la valentía de sus preguntas y el laberinto de sus respuestas, en sus brillantes aciertos y también en sus vergonzosos errores. Y en medio de todo eso, aunque sea tímidamente, intentaremos oír el oportuno consejo de Dios. El sendero abierto por la Reforma sigue siendo válido hoy porque hay allí muchas señales que apuntan al seguimiento de Cristo. Lo importante aquí no es Lutero, más bien nos sirve hablar de estas cosas en tanto en cuanto nos guíen a la gracia que hemos recibido. Parafraseando a Pablo, en el ejemplo de la Reforma descubrimos un poco cómo es eso de imitar a Cristo. No creo que Lutero nos sirva como un amuleto protestante o un trofeo para poner sobre una repisa de respeto y honor. Creo que lo necesitamos más bien como un espejo que nos ayude a mirarnos mejor a nosotros mismos y a ver también el rostro del maestro. Ojalá que mis 95 tesis tengan en una pequeñísima escala el resultado o la potencia que tuvieron las 95 tesis de Lutero para movilizar la conciencia de una generación que tenía una búsqueda muy ferviente acerca de Dios y que en medio de la situación en la que estaba, entre cosas viejas y cosas nuevas, entre las ideas que habían recibido y las contradicciones que surgían de todo eso, ojalá que la gente que está en esa situación hoy en día pueda encontrar en mi libro un compañero del camino, por así decirlo. Un compañero que comparte preguntas y que quizás puede también compartir algunas respuestas o algunos hallazgos que puedan llevarnos a seguir un poquito más cerca del ejemplo de Jesús. Amén. Qué espectacular, porque en eso se resume pues el objetivo del libro, ¿no? Que es muy importante. Yo creo que tener voz vale mucho. Y cuando digo tener voz, quiere decir que no nos quedemos con las dudas o los conflictos dentro de nosotros, sino más bien lo expresemos. Y en algún momento tal vez no hay una respuesta de alguien que esté a tu lado físicamente y te dé una respuesta, pero sí Dios es el que te va a contestar tarde o temprano, te contesta esa duda. Y tan hermoso por el don que les da a ustedes los escritores, porque no solamente que lo puedes decir al aire, sino también escribirlo. En algún momento un conflicto, escribir tu pensamiento, tu duda. Y como digo, tarde o temprano Dios es el que va a responder. Y qué hermoso porque este libro es como un compañero. Yo lo digo así, bueno, los que aman mucho leer, es eso, es un compañero en el que comienzas a leerlo y desde el prólogo, de verdad, porque yo sí le leía el libro, es muy interesante, porque en el prólogo te dan tres puntos básicamente de lo que trata el libro, entonces qué hermoso es entender que no solamente soy yo la persona que tiene dudas acerca de mi vida cristiana o mi conflicto que está atravesado en mi camino cristiano, sino que hay alguien más en otro mundo que ni le conozco, que tal vez tiene el mismo conflicto y ahí viene la respuesta. Y como tú dices, porque el objetivo es conocer a Jesús. Entonces, les animamos a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo que se encuentran, que se animen, que sí hay respuesta de parte de Dios, sí hay esa luz. Y hay muchos conflictos en la vida y muchas veces hay agonía, hay estrés, no sabes cómo solucionarlo, pero ahí está la luz. Y qué lindo el poder tener este medio en el que nos podemos comunicar entre todos, llegar hacia sus corazones con este conocimiento. Así que Lucas, de verdad, te felicitamos de parte de la familia Vida en Libros. Siempre digo familia porque eso es lo que somos. Es el poder llegar a todas las naciones con esa verdad, con esas nuevas buenas de parte de Jesús. Te felicitamos, bendecimos tu ministerio, bendecimos lo que tú haces y gracias por compartir esos dilemas o esos conflictos para todo el resto. No sé si tal vez Gracias, nos quieres decir algo más para finalizar este live, despedirte de todas las personas que se han estado conectando también.
Bueno, simplemente decir que para quienes quieran conocer un poco más de mi trabajo, pueden buscarme en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Esas son las plataformas que uso también. Bueno, uso TikTok también de vez en cuando, pero no me gusta tanto. Eh, pero me La pueden nueva buscar en esas generación. plataformas. eh, y ahí voy a estar, bueno, compartiendo generalmente videos. Tengo un canal que se llama Teología Pop, Mm, donde ujú. intento acercar la reflexión teológica y ponerlo en una clave divulgativa y cercana a la cultura pop. Así que me pueden seguir por ahí también en YouTube, entonces en Twitter, en Instagram, en Facebook me pueden buscar y ahí estamos un poquito más cerca. Y ojalá que esta charla haya inspirado a alguna persona para que se acerque al libro y que en ese libro encuentre también eso, un compañero de viaje.